Hola familia, ¿qué tal? Buenas noches, qué gusto estar con todos ustedes. Bienvenidos a esta última clase de no, vida cristiana, no, de instrumento en sus manos. Qué alegría estar con ustedes una vez más. Qué rápido se fue el tiempo y ya estamos aquí terminando esta clase. La verdad fue una bendición muy grande y le doy gracias a Dios por haber estado con ustedes este tiempo aquí. Vamos a hacer una oración y vamos a empezar nuestra clase. Y el día de hoy, como este grupo no es muy grande, finalmente, y a lo mejor hay un par de alumnos que quizá no van a poder estar, entonces quisiera iniciar primero haciendo una retroalimentación con ustedes acerca de con qué se quedan de este curso, qué es lo que les deja en su corazón, de qué manera les bendijo, les ayudó, en qué formas les pudo aportar algo, ¿no? Pero vamos a orar primero y luego entramos a esa parte. Vamos a hacer una oración. Padre, te agradecemos tus bondades. Gracias por la oportunidad que nos has dado de estar juntos, de tener este tiempo estudiando estas 7 semanas. Yo creo que todos los temas que pudimos abordar han sido temas significativos, buenos, importantes. Y estamos aquí, Señor, con ese interés de seguir aprendiendo, de aplicar a nuestras vidas lo que tú nos muestres. Habla en nuestro corazón, que cada versículo que hoy revisemos, cada concepto que hoy compartamos, cada aportación de cada uno de mis hermanos el día de hoy, a todos nos inspire y nos ayude. Por favor, háblanos este día, déjanos algo valioso en el corazón, te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, muy bien. Alba, veo que siempre sí vas a poder participar o no, como tienes ok, ok, ok. Pensé que no ibas a encender tu cámara por lo que me contaste, pero por eso lo pregunté. Bueno, quisiera empezar haciendo una pequeña retroalimentación con ustedes, familia. Quiero saber de qué manera este curso les ayudó. Quiero saber qué fue lo que este curso les aportó. A lo mejor en este momento de la jornada de su caminar con Dios, quizá este curso llegó y aportó algo y me gustaría escuchar y que todos pudiéramos escuchar qué fue lo que te dejó. Entonces voy a empezar con el Marquito Quiroz. ¿Qué onda, Marquito Quiroz? ¿Qué te aportó este curso? ¿Hubo algún concepto nuevo? ¿Hubo alguna cosa por ahí que no sabías y la aprendiste aquí? ¿Qué fue lo más significativo? No sé, dinos de qué manera este curso fue bueno para ti. Pues en todo, la verdad, pues más que nada en lo de los dones, me gustó mucho esa parte, la verdad, es lo que fue algo que ya había hecho en la vida cristiana del último, creo, y Activa, me así gustó es. mucho afirmar eso, y también en la última clase me gustó demasiado, lo que fue una de las que más me habló, y pues en lo que me aportó, pues, en muchas cosas, la verdad, y me gustó mucho, la verdad. Gracias por el curso, la verdad. Qué buena onda. Me alegro mucho, Marquitos, que te haya dejado algo bueno. A ti, Yagna, ¿qué me puedes decir? ¿Cómo te aportó este curso algo? No sé de qué manera te pudo ubicar o establecer. Pues a mí, recuerdo mucho una parte de una clase que nos hablaba que no había propósito grande ni propósito pequeño que podamos desempeñar nosotros en lo largo de nuestra vida. Eso sí como que me llenó mucho porque muchas veces pensamos que los propósitos como que tienen que ser los que más se ven a simple vista, los que tienen ministerios que están como que pues sí, o sea, más a la vista en cuanto a la iglesia y todo eso, pero inclusive el que estaba viendo la última clase, podemos llevar nuestros propósitos en cualquier lugar en el que estemos, desde el lugar de trabajo, Así. incluso en nuestra familia. Y Ujú. eso como que a mí me quedó más que claro, porque, bueno, me gustaría a mí aplicarlo en mi familia. Mi familia pues es católica, pero siento que siempre es muy importante el mostrarle lo que yo he aprendido, lo que he aprendido hasta ahorita, y pues que sea de aprendizaje para ellos. De hecho, mi papá fue el fin de semana a la iglesia Me encantó verlo ahí contigo. y, y dice,
es que yo siento como que tú ya estás muy empapada, me empieza a hablar así a su manera. Ajá. Dice, es que yo siento que estás súper empapada y que no sé qué, porque yo veo cómo me habla, dice, el cómo me dice las cosas, cómo me das tu opinión de cualquier cosa y hablas diferente. Y pues también eso es como que eh, él mismo, o sea, mi familia se está dando cuenta de mi camino que llevo hasta ahorita. Ujú. Ok, lo que puedo aportar con lo que dices, Yagna, respecto de que no hay propósito más importante que otro, la mejor ilustración sobre esto es el cuerpo de Cristo, es lo que el apóstol Pablo nos enseña sobre el cuerpo de Cristo basado pues en el cuerpo humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues todos tenemos órganos en el cuerpo que son importantes pero no se ven. Y todos tenemos órganos en el cuerpo que son totalmente visibles y que todo el mundo los puede apreciar, pero podríamos vivir a lo mejor sin uno de ellos, pero no podríamos vivir sin algunos de los que están ocultos, ¿no? Entonces, es igual, hay personas, por ejemplo, tu ministerio, lo que tú aportas en la congregación hasta ahora, porque no es lo único que vas a aportar. Ese fue tu ministerio inicial y todo eso, pero hay muchas otras cosas que Dios va a hacer a través de ti. Ese ministerio, o sea, a ti nadie te ve figurar, nada más ve lo que haces, tus obras en la iglesia, lo que aportas, las decoraciones, todo eso para las fotos, siempre es hermoso y todo lo que creas, pero nadie te ve a ti funcionar, no eres como por ejemplo un director de alabanza que todo el mundo sabe quién es. Entonces tú eres como uno de esos órganos del cuerpo que no están visibles, pero su función se percibe inmediatamente. Entonces, así, esa es la mejor explicación, creo yo, para poder comprender esa situación. Y estoy de acuerdo, no hay propósito más grande que otro. Cada uno cumple una función. A unos Dios los escoge para llevar a cabo funciones que son relevantes y que implican ser celebridades, como en el caso de Abraham que le dijo, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti, haré famoso tu nombre, etcétera, pero no todos los casos son así. Súper, gracias, muchas gracias. ¿Y tú, Chantal, con qué te quedas tú, Chantal? ¿Qué te dejó este curso? Te aventaste como mitad online, mitad presencial. A ver, dinos qué te aportó este curso a ti, qué te dejó. Mm, mm. Tienes que tocar el botón. Bueno, ahí mientras lo encuentras, le voy a preguntar, tú síguelo buscando, le voy a preguntar a Rosita. ¿Qué onda, Rosita? ¿A ti qué te dejó el curso? Digo, tú también en tu caso fue un poco accidentado, ¿verdad? Porque Sí, tuviste es que lo que estaba irte y... pensando. Ajá, Sí, 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 sí. Es dime. lo que estaba pensando que este curso era Oh, te, que te, había fallado todo. te congelaste, Rosita. ¿Ya? Todavía no. Ya A ver, estás deje quitarle mejor. los datos. Es Digo, que los Wi-Fi. A parece ver, que ¿ya? ya, parece Le que quité ya. el Wi-Fi. Súper. Ok. Les digo, sí, pues como todos saben, primero tenía COVID cuando empezamos el curso y fue que me sentía muy irritada y no pude estar el primer día. Y luego llegó lo de mi papá. Entonces, pero pues todo tiene un propósito, ¿no? Y yo me sentí siempre muy apapachada por ustedes y yo, el día que estuve velando a mi papá fue el día miércoles. Entonces, Así yo es. estaba pensando, hoy es, qué ironía, hoy es el día del curso donde me siento tan feliz de que quiero que ya sea a las 7 de la tarde y estoy aquí velando a mi padre. Pero en ese momento no lo entendí, pero lo sentí, o sea, yo lo sentí a ustedes ahí conmigo y han pasado muchas cosas, la verdad, han sido días muy difíciles para mí. Realmente no puedo mentir, si hubo 2 días que me permití estar en mi cama y como platiqué con mi pastora Laura, le dije, es que no sé por qué no puedo llorar, o sea, hasta me estaba esforzando en llorar, ponía canciones de mi papá y así, pero ahora entiendo el por qué traigo tanta paz, porque Dios tenía un propósito para mí en estos días, como ese ah, Yagna, mi familia también es católica y
y estar allá y que ellos me dijeran, es que vemos algo grande en ti, estás bien cambiada, miraban cómo ellos sentían mi paz, entonces llevar eso para mí fue, ahora lo entiendo como era parte de mi proceso, ahora con este curso, ahora confirmo que Dios tiene planes grandes para mi vida y, y pues y pues confiar plenamente y como esos días, como le comentó a Carla el otro día que estaba platicando con ella, me permití meterme a la cama 2 días porque no sabía qué estaba pasando en mi corazón, no sabía qué estaba pasando con mis sentimientos, pero Dios me lo quitó, estoy muy feliz. Hoy mi abuelo está muy grave, el papá de mi papá está muy, muy grave de cáncer. De hecho ya tenía, pues estaba enfermo, pero ahora con mi papá se agravó su enfermedad, mi abuelo ya está en cama y tengo mucha tranquilidad de saber que pues Dios tiene planes distintos para cada uno de nosotros y que tengo mucha tranquilidad, que Dios me permitió estar en esos días con él apoyándose en mí, yo apoyándome en ese anciano que pues para mí es alguien bien importante, pero pues confiada de que Dios tiene control y en todo momento y pues estoy muy contenta de pertenecer a esta iglesia, a esta familia, porque si yo no estuviera aquí, yo no sé qué pasará con mi vida. Muchas gracias a todos por sus oraciones. Ánimo, Rosita, claro que sí. A darle. Mira, tú tienes el don de Sí. evangelismo y de exhortación. O sea, Dios a ti te escogió para que a través de ti personas se acerquen. No toda la gente tiene la capacidad que tienes tú para llevar gente a la iglesia. Yo allá en Mexicali te he visto llevar gente y hay una muchacha, no me acuerdo su nombre ahorita, que está volviendo a ir. Tú la llevaste la primera vez y ahora sin ti está yendo ella de todas maneras. No me acuerdo ahorita su nombre, no sé si se llama Melissa, pero ella está yendo. Y, Ujú. y tú fuiste allá con tu familia en un tiempo clave y especial y tu don fluyó y se manifestó. Y entonces empezó esa revolución de buscar de Dios. Sí. Entonces, definitivamente ahí está ese ministerio activo. Y por otro lado, el don de exhortación, que tiene que ver con animar a otros en sus momentos difíciles. Obviamente, pues ese don también lo tienes y ese don también lo utilizaste allá. Y una cosa importante es que vamos a tener que pasar por momentos difíciles en la vida para que de alguna manera también podamos ser empáticos con aquellos que pasan por situaciones como las nuestras. Y entonces, desde tu propia experiencia, puedes utilizar el don de animar, de exhortar, habiendo pasado tú también por tus momentos complicados. Así que ánimo y claro que vamos a orar por ti, por tu Gracias. abuelo y por tu familia. Ánimo, Les gracias. amo. Muchas gracias. Dios les bendiga. Chantal, ¿qué onda? ¿Ya mero o todavía no? Ahí está. Pero creo que se para el video o algo así. Ah, no, ya. Ahí Ok. está. Ah, es que me tuve que salir porque pues como ya todos están de vacaciones, Ujú, entonces me tuve que salir al patio con el ujú. teléfono. Am, Desde el principio, creo que fue, no me acuerdo si fue la primera o la segunda clase donde viene, me marcó mucho lo que dice de que como que somos parte de un eslabón, o sea, como en Así. una cadena y todos somos un eslabón en esa cadena, no todos formamos parte de un modo o de otro. Y estaba buscando dónde lo había subrayado, pero no me lo encontré. Pero el que sí me encontré aquí subrayado de que todos nacemos con un propósito de parte de Dios. Este, eso, eso fue lo que me quedó más, eh, que por muy insignificante a lo mejor que uno pueda sentir como que, ah, pues, mi situación o mi posición, ya sea o en casa o en un trabajo, o en la iglesia, que uno lo pueda sentir a lo mejor, pues no tan relevante, pero de todos modos, o sea, algo vas a hacer ahí, o vas a ser un detonante, o vas a servir de continuación, pero eres una pieza importante, o sea, de todo el rompecabezas, eres una pieza importante y hace falta tu trabajo o lo que tú vas a poner para que se pueda seguir cumpliendo todo el propósito de Dios. Así es, definitivamente. Gracias. Lo que decíamos respecto del eslabón es que hay algunas personas que van a ser iniciadores de algo, ¿no? Como Abraham. Hay algunas personas que le van a dar
pues lo van a concretar, ¿no? Como en el caso ya de José, que es el bisnieto de Abraham. Pero hay personas que van a ser como Isaac, que nada más es un eslabón en la cadena que son usados por Dios para que ese depósito que Dios estableció en una generación simplemente pase intacto a la otra, como pasó de Abraham a Jacob a través de Isaac. ¿Qué hizo Isaac? O sea, no vemos en la vida de Isaac ninguna aportación que digas tú significativa en cuanto al propósito que Dios le dijo a Abraham que iba a hacer. Su trabajo de Isaac fue simplemente ser ese eslabón y eso importa también. Y por ejemplo, en el caso de Jacob, pues fue ser el padre, ¿no? El padre de los 12 hijos que Ujú. formaron después las 12 tribus. Entonces, finalmente, como decía Yagna y como lo comentas también tú, todos los propósitos son importantes. Nunca se comparen. Inspírense, eso sí, pero compárense no, porque cada quien está en un contexto único, cada quien tiene una historia única, una situación única en la vida, entonces uno tiene que aprender a desenvolverse en esa singularidad que cada uno de nosotros Dios escogió para que pudiéramos vivir, ¿sale? Gracias, Chantal, muy amable. Tú, mi Eric, ¿con qué te quedas tú? ¿Qué te aportó el curso? ¿Qué cosa buena te dejó? ¿De qué manera fue significativo para ti? Pues sí, la verdad me dejó muchas cosas buenas. Lo que más me marcó de todo el curso fue lo que aprendimos, que el descubrir nuestro propósito en Dios, pues es lo venimos glorificando a Él, ¿no? Fue de las frases que más me marcó y la he venido trayendo presente en mi vida. Entonces, y de las clases, la que me gustó mucho fue donde se nos dice que el propósito hay que descubrirlo, hay que alcanzarlo, cuidarlo y terminarlo bien, pues. Entonces, si yo quiero glorificar a Dios, pues quiero cumplir con todas estos pasos, la verdad, no empezarlo y pues terminar mal o que se quede a media por decisiones malas mías, Claro, sino descubrirlo, alcanzarlo y cuidarlo, porque pues otro puede llegar y se te pone ahí si uno no lo cuida, pues. Entonces, claro que sí. sí, sí, en realidad así es. Hasta en los trabajos, donde sea, puede pasar eso. Y pues, ¿qué más terminarlo bien? Porque al final de mi vida, pues yo puedo estar satisfecho con todo lo que he logrado en el Señor. La verdad que eso me marcó. Al principio sí empecé con muchas acá dudas, acá andaba como acelerado en ciertas cosas, me ayudó el estar con Marco, mi mentor, y pues ahorita ya estoy más tranquilo, entendí que por el lado de que todo llega en su momento, es en el tiempo de Dios, no es en el de nosotros, y yo andaba así como que ya lo quiero hacer, ya lo quiero descubrir, ya lo quiero alcanzar, y no, pues entonces lo entendí, me ayudó también el platicar con Marco, y pues bueno, aquí eso, la verdad, muy buen curso, y se me hizo bien rápido, compa. Pues sí, gracias, Hombre, Eric. Gracias. ah, Miren, chicos, aprovechando lo que comparte Eric, quiero decirles dos cosas rápidas. Una, el propósito de Dios tú lo puedes descubrir, pero eso no significa que lo vas a alcanzar de la noche a la mañana. Entonces, cuando tú ya lo tengas claro, todavía falta un tiempo, ¿no? Por ejemplo, Dios ungió a David para ser el rey de Israel cuando tenía 17 años y pasaron otros 13 años, se me hace, que para que él pudiera llegar ahí, o 23 años, para que él llegara a ser el rey de Israel que Dios había ungido. O sea, toda esa trayectoria, desde que fue ungido como rey a los 17 años hasta que estuvo en esa posición, pues en todo ese tiempo Dios estuvo tratando con él. Entonces, de una manera o de otra, Dios se puede encargar de que tú sepas hacia dónde te quiere llevar, pero el camino apenas empieza. Eso es lo primero que me gustaría aportar a partir de lo que compartió Eric. Lo segundo, quiero animarles a no dejar más bien quiero animarles a cultivar su relación con su mentor, a no perderla. Obviamente, pues ellos tienen sus ocupaciones y todo, pero por ahí de cuando en cuando, una vez cada 3 meses, un mensajito, una oportunidad de una platiquita les va a ayudar. Y tampoco se queden con ese único. O sea, uno necesita mentores en muchas áreas de la vida.
aún en las que no tienen que ver con el ministerio, en el matrimonio no ocupa mentores. Qué cosa tan horrible es hacer el matrimonio tú solo o tú sola. O sea, ustedes dos solos, pues. Es mejor caminar con otros matrimonios que van contigo, te ayudan y tú los observas y aprendes y vas en comunidad viviendo. Entonces, en todas las áreas de la vida uno necesita mentores. Entonces, siempre estén abiertos a una nueva persona que venga a aportarles algo valioso para enriquecer sus vidas en todos sentidos, ¿sale? Bueno, yo creo que cierro con Alba había levantado la mano. ¿Qué onda, Alba? Sí. Sí, algo rápido. Híjoles, te Soy un congelas insumista. te congelas mucho. Si quieres, apaga la cámara para poder. Entonces, no. A ver, inténtalo otra vez. Mm, mm, Se me hace que no. Te congelas así mucho, mucho, mucho. Entonces no creo que va a funcionarnos. Bueno, no creo que voy a pasar por todos, pero quisiera nada más alguien que se haya quedado con las ganas que dijeron que me pregunte, porque lo que me aportó, que pueda decir, Carla, dinos algo, Carla. ¿Con qué te quedas de este curso? ¿Qué fue lo que te aportó? ¿Qué fue lo que te regaló este curso a ti? Ay, mucho, la verdad que todo el paquete de este curso creo que me dio claridad y reafirmó mi llamado, porque tenía como idea, y con esto no quiero decir ya lo tengo, que suena aquí conmigo o dónde suena. Sí, es contigo. Ujú. No sé qué es porque mi teléfono no está sonando. Perdón. Está, no sé qué fue. Me reafirmó el llamado y con esto no quiere decir que ya está 100%, ¿verdad? Ahí, esclarecido, pero sí mucho mejor que antes. Y me reafirma este llamado, creo yo, al ministerio de como de acompañamiento y Ujú. restauración para la mujer. Su- Mujeres que atraviesan situaciones difíciles, adversas, específicamente como enfermedades, ellas y sus familias, enfermedades, duelos, y me hizo, o sea, me dio la claridad de ver las situaciones que pasé como un regalo, por difíciles que fueron. Ese es mi testimonio y es un regalo de Dios. Mi Claro, testimonio y de qué manera puedo ayudarlas, pues usando ese testimonio que Dios me ha dado. Me hizo ver también hacia atrás, hacia todas esas dificultades, a las pérdidas, a la enfermedad, al miedo a la muerte, al dejar a mis hijos. Me hizo ver todo eso como una preparación. claro. Y estoy como emocionada de ver qué más va a hacer el Señor para usar y estoy con esa disposición de usar todo eso para servirlo y para honrarlo. Súper, súper, me alegro. Y quiero decir algo a partir de lo que Carla está comentando. Miren, chicos, si algunos de ustedes recibieron claridad o ya la tenían y simplemente este curso vino a reafirmar ciertas cosas con ustedes, como lo que Carla acaba de comentar, los siguientes pasos para ti son ir siendo intencional en encontrar qué cosa le va a aportar a tu vida para llegar allá. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a pensar en el caso de, por ejemplo, en el caso de Eric, que tiene un llamado pastoral y que también sus dones tienen todo que ver con eso, etcétera. ¿Cuál sería su siguiente paso para dar? Pues él necesita prepararse en lo doctrinal y en lo teológico. Él necesita buscar cursos que lo vayan estableciendo para que pueda tener, por ejemplo, una capacidad técnica ya de interpretación de la Biblia y que ya lo que compartan no sea lo que se imagina, lo que siente, lo que percibe, devocionalmente hablando, sino lo que es. Que aprenda hermenéutica, interpretación bíblica correcta, que aprenda teología bíblica y sistemática para que pueda ir acuñando algunos conceptos teológicos que son básicos e importantes a la hora de predicar el mensaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese llamado pone una pauta sobre lo que pudiera en un momento dado, hacia dónde él debería prepararse. En el caso, por ejemplo, de Alba, perdón, te puse mute, Alba, por los ruidos que hay ahí. En el caso de Carla, supongamos que su ministerio
va a ir tomando como una personalidad orientada a mujeres en una situación muy específica. A lo mejor el ir pudiendo estructurar tu ministerio, definir visión, misión, valores, definir una estrategia, definir una imagen, todo eso puede irte ayudando para que cuando llegue el momento en el cual Dios dé el banderazo de salida y establezca el punto de arranque de las cosas, todo eso tú ya lo tengas asimilado y estructurado. Eso va a ayudar muchísimo, muchísimo. Ajá, adelante, Carla. En cuanto a la preparación, por ejemplo, ahorita con el compañero comentabas del cursos, ¿verdad? En cuanto a la preparación para este enfoque de ministerio, ¿qué podrías aconsejar? Miren, hay cursos de consejería cristiana que pueden ayudar mucho. Eh, Hay una persona en Mazatlán que se llama Carmen Molina. Carmen Molina es la que nos ayuda en todo el asunto de la consejería y el acompañamiento para mucha gente, ¿no? Es una bendición para mucha gente, Carmen, mucha gente. Entonces, Carmen, de cuando en cuando da cursos de consejería y de acompañamiento. Entonces, el hecho de que le mandes un mensajito, te presentes y le digas, hey, Carmen, ¿qué tal? Soy Carla Canales de aquí del Valle Imperial, hice el curso de instrumento en sus manos, descubrí que mi llamado es este y este otro, lo confirmé. Eddie me dijo que de cuando en cuando das cursos de consejería. Yo te pediría que si vas a hacer alguno en los próximos meses, me consideres para poder formar parte de él. Ahora, y ya, simplemente para que ella te incluya, ¿no? El único problema que yo le veo a Carmen, si es que hay un problema que le pudiéramos ver, es que ella no funciona mucho en la onda del Zoom y online y todo eso. Ella es más presencial y no es no es tan orientada como, por ejemplo, a hacer los cursos así. Y eso limita un poquito las cosas. Pero aún así ella ya dio un curso con las mujeres de aquí del Valle Imperial hace como unos 2 años atrás. Entonces, a lo mejor pudiera en un momento suceder y quizá tu mensaje pues sea una nueva llamada de atención de decir, hey, actualízate y ponte las pilas porque hay mucha gente que ocupa de ti y tal vez no van a venir hasta Mazatlán para escucharte, ¿no? Entonces, pero bueno, aparte de eso hay otros cursos, ¿no? Debe haber online cursos de consejería cristiana, buenos que te pueden ayudar. En León, Guanajuato, hay una escuela bíblica que se llama Spiga y esa escuela bíblica, de hecho, tiene un currículum avalado por la SEP y esa escuela bíblica, su especialización es en la consejería pastoral. Entonces, si por ahí Dios te está inquietando, a lo mejor esa escuela puede ser una opción para ti porque también funcionan online ellos. Ah, Entonces, muchas gracias. y pues bueno, ahí está. Ok, bueno, Alba, no sé si regresaste así con toda la intención de intentarlo o qué onda. ¿No? Ok, bueno. Entonces, chicos, quiero decirles que revisé las líneas del tiempo y a veces nada más hay un poquito de confusión en cuanto a entender dónde empieza la parte de crecimiento en la vida interior. ¿Dónde empieza esa fase? ¿Dónde termina la fase fundamentos soberanos y empieza crecimiento en la vida interior? Empieza cuando recibes a Cristo. De ahí en adelante empieza la fase crecimiento en la vida interior. ¿Y de qué se trata esa parte? Se trata de eso nada más, del crecimiento en la vida interior. Cuando empezaste a orar, a leer la palabra, empezaste a aprender cómo hacer devocionales, cómo leer la Biblia, cómo congregarte más, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el crecimiento en la vida interior. Luego viene una parte que tiene que ver con eh, las pruebas de fidelidad, tiene que ver cuando te dan una responsabilidad y la aceptas y la haces bien y te dicen que está bien. Esa fue una prueba de la palabra o de fidelidad. Una prueba de la palabra es como si te invitan o si se te presenta la oportunidad de compartir la palabra con alguien, de compartir el evangelio con alguien o de dar una plática en algún sector, en algún grupito o algo así, y que es un reto para ti y tú lo aceptas y lo haces bien y te confirman que lo hiciste bien. Ese sería
la prueba de la palabra y la otra sería la prueba de la fidelidad. Cuando de repente eres puesto a prueba como para caer en una tentación y resistes y te mantienes siendo fiel al Señor y sus propósitos, esa fue una prueba que tiene que ver con tu carácter y tu fidelidad al Señor. Esas son esas partes, ¿no? De la fase de las pruebas de la palabra y las pruebas de fidelidad. Luego, cuando empiezan a hablar de los primeros pasos ministeriales, pues son las primeras oportunidades que recibes de servir dentro de la iglesia. Esas primeras oportunidades de hacer esto, de dar tu testimonio, de grabar tu testimonio, de dar una clase con los niños, de ayudar en una cosa, y que todo eso te va ayudando para irte definiendo y diciendo, ah, ok, esto es lo que Dios quiere que yo haga. Y luego ya madurando en la vida y el ministerio, pues muchos, por ejemplo, en el caso del Marquitos, pues no podemos decir que el Marquitos está en esa fase de la vida todavía. En el caso de Yagna, pues tal vez no está en esa fase de la vida todavía. Está a lo mejor en esa parte de las pruebas de la palabra, las pruebas ministeriales, esas primeras etapas todavía, ¿no? Entonces, consideren esos detalles para que puedan aclarar un poquito más. Todos ustedes que entregaron su tarea, está puesta la tarea así. Péguenle una nueva revisada a la línea del tiempo que yo les mandé y compárenla no en cuanto a los logros o las cosas que se hacen, sino el tipo de cosas que se hacen en cada fase. Esa es la cosa. Para que ustedes comprendan, ah, ok, aquí Dios estaba probando mi carácter, aquí Dios estaba probándome en la palabra, aquí Dios estaba dándome pequeñas pruebas, ¿no? Para que yo me fuera perfilando, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, gracias por todo lo que han aportado. La verdad que una bendición. Les felicito, sigan adelante. Los que me deben tareas, pues hay que mandarlas. Gracias a todos los que ya lo hicieron. Sigan adelante, les digo de verdad, con respecto a la plática que tengan con sus mentores, no desaprovechen esa oportunidad de sentarse de cuando en cuando a hablar con alguien que venga y los pula en algunas áreas de su vida, especialmente en el área del ministerio. Vamos a ir al al manual y dependiendo cómo andemos de tiempo, lo que no quiero ahorita es que se nos acabe el tiempo y no podamos ir al manual. Entonces, vamos de una vez y dependiendo cómo andemos de tiempo cuando terminemos la clase, vemos si pudiéramos... ah, ay, quiero hacer algo aquí, no puedo, se me movió esto. A ver, ¿cómo lo muevo? Ahí está, ya lo moví bien. Ok, entonces dependiendo cómo nos vaya cuando ya andemos terminando la clase, a lo mejor podemos abrir un espacio para que ustedes puedan leer algunas de sus tareas, ¿sale? Entonces vamos a ir a la última clase de hoy que está padrísima. Se llama Mi posición estratégica, así se llama. Siempre hay un objetivo. El objetivo es que los alumnos puedan comprender esto, que no es casualidad que te encuentres en la posición que tienes. Seguramente Dios te puso allí con un propósito. Esa es la cosa. ¿Sale? Bueno, pues hoy es la última clase del curso, ya lo sabemos. Ya hicimos la retroalimentación. De verdad espero que lo hayan disfrutado mucho y que por lo menos se sientan un paso más cerca del plan que Dios tiene para cada uno de ustedes o que al menos tengas identificados qué elementos puedes observar en tu vida que te pueden ayudar a descubrir el propósito que Dios tiene para ti. Vamos a checar hoy un elemento más que nos arroja luz en ese proyecto de descubrir el propósito de Dios para nuestra vida. Y el tema de hoy es la posición estratégica donde Dios nos ha puesto. Ok, hay un fundamento que tenemos que establecer para esta explicación. Ah, cuando hablamos de posición estratégica, estamos hablando del lugar específico donde Dios te ha puesto. Obviamente hay lugares más estratégicos que otros, ¿verdad? Eso lo tenemos que comprender muy bien. Pero un dato que es básico comprender es que el propósito de Dios no se limita a lo eclesiástico. Por ejemplo, voy a hablar un poquito con, por ejemplo, lo que dice Carla, ¿no? Lo que ella percibe que es como su llamado
tiene que ver con el acompañamiento de un cierto tipo de mujeres específico en una situación muy específica. Eso no necesariamente tiene que funcionar dentro del contexto de la iglesia local, sino que más bien va a funcionar, a como yo lo percibo, como un ministerio paralelo a la iglesia local. Un ministerio en el cual la iglesia local se puede apoyar, pero que va a significar bendición y ayuda a personas que no necesariamente son parte de la iglesia local, ¿verdad? A diferencia de, por ejemplo, el ministerio que perfila Eric como un llamado pastoral, pues ese llamado tiene todo que ver con funcionar dentro de lo eclesiástico, dentro de la vida de la iglesia, de una comunidad cristiana. Si percibimos la diferencia, ¿no? Entonces, el propósito de Dios no se limita a lo eclesiástico. Algunas personas tienen un propósito que tiene que ver con funcionar dentro de la vida natural de la iglesia un domingo en la mañana, pero hay personas que tienen un propósito que va más allá de eso y no tiene nada que ver con el día que nos congregamos. Funciona en otros momentos, en otros días, a otras horas, con otra gente, pero es un propósito de parte de Dios también. Y Dios finalmente está sobre todas las cosas y Él está a cargo de todo. Acuérdense que el reino de Dios incluye a la iglesia, pero no se limita a ella. La iglesia es parte del reino de Dios, pero el reino de Dios va mucho más allá. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Donde está un hijo de Dios que se somete al gobierno de Dios, ahí está el reino de Dios. Sea en una oficina del gobierno, sea en un equipo de fútbol profesional, sea en un asunto de escenarios artísticos, sea un asunto de la política, sea un asunto de la salud, donde está un hijo de Dios sometido al gobierno de Dios, allí está con él el reino de Dios. Ok, vamos a ver un par de versículos. Dice Efesios capítulo 1:22, dice, y sometió, ¿quién sometió? ¿Quién sometió? Dios sometió, el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Los pies de Cristo. ¿Sale? Dios el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo. Eso significa bajo la autoridad de Cristo. Y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces la iglesia tiene una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Que en base a la autoridad que Cristo le da a la iglesia, someter todas las cosas al dominio de Cristo. Eso es algo importantísimo. Tú y yo como iglesia, a donde vamos, llevamos esa autoridad de parte de Dios para reconciliar ese ámbito donde nos desenvolvemos, sea el docente, el académico, la salud, la política, las artes, la empresa, cualquiera de ellos, a los pies de Cristo. Y que no quede fuera del reino de Dios ni del dominio de Cristo esa área específica de la que estamos hablando. Otro fragmento que es paralelo a ese es la epístola a los Colosenses, capítulo 1, verso 20. Y por medio de él, ¿quién es él? Cristo, reconciliar consigo, con Cristo, todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Fíjense cómo en la mente de Dios está el propósito de la reconciliación. El cielo y la tierra se reconciliaron en Cristo. Cristo que estaba en la eternidad, el verbo, se hizo carne y entonces ahí hay una reconciliación entre la tierra y el cielo a través de Cristo. Cristo, que es un judío y que muere en la cruz para pagar los pecados de toda la humanidad, a través de él hay una reconciliación entre judíos y gentiles para que formen un solo pueblo y un solo cuerpo y un solo pueblo que es el pueblo de Dios. Sucede a través de Cristo. Y no nada más está la reconciliación del judío con el no judío, del cielo y de la tierra, está la reconciliación también de los ámbitos y las esferas en las que los seres humanos se desenvuelven. Cristo
no tiene nada más que ver con la iglesia el domingo en la mañana. Cristo tiene que ver con todos los demás aspectos de la vida donde tú y yo estamos. Tenemos que hacer matrimonio de acuerdo a las reglas de Cristo. Tenemos que trabajar y desenvolvernos de acuerdo a las reglas de Cristo. Hoy lo leíamos en la mañana cuando hablábamos en Efesios 6, cómo el sometimiento tiene que ver con una autoridad espiritual y se va al matrimonio, se va a las relaciones familiares entre padres e hijos y se va también a las relaciones laborales. Todas las áreas de la vida tienen que estar sometidas al dominio de Cristo y eso sucede a través de la iglesia que lo lleva a cabo. Un ejemplo práctico. Allá en Mazatlán todos conocen a un hombre que se llama Luis Ruelas. Bueno, Luis Ruelas es un empresario, ¿verdad? Llegó a la congregación sin ser plenamente un empresario. Era un profesionista simplemente trabajando en una empresa cervecera en Mazatlán y le estaba yendo muy bien en su ruta y ganaba lo que ganaba y le iba como le iba y todo estaba muy bien con él. Pero y él ahí puso un negocito muy sencillo de sushi hace muchos años atrás y en esos años más o menos coincide que llega a la congregación. El sushi tenía muy poco tiempo que se había empezado cuando él llega a la congregación todavía trabajando en esa empresa cervecera. Estando allí, Dios le muestra que ese trabajo donde él está no es compatible con los valores del reino de Dios. Y entonces se siente confrontado por Dios, pero por Dios, porque yo no le dije ni nadie. Dios le habló en una predicación y él tomó la decisión de renunciar a su trabajo con todos los beneficios que eso representaba. Y entonces cuando él va y habla con su jefe y le dice, bueno, pues voy a renunciar a mi trabajo, pues estás loco, tu ruta es la mejor y te va re bien y todo, ¿cómo puede ser que vas a renunciar así? Pero es que no es compatible ya con los valores que yo estoy adquiriendo en el reino de Dios. Estás bien loco, ¿cómo puedes hacer semejante cosa? Te propongo esto. Vamos a hacer como que yo te corro para que te llegue una buena feria y entonces nos la repartimos tú y yo. Y entonces él dice, no, no puedo hacer eso porque eso va en contra de los valores de Dios. Córreme y no me des nada. Y entonces él renuncia a su trabajo y empieza a creerle a Dios de que le va a proveer a través del pequeño negocito de una mesa y media, yo creo que tenía ahí nada más con el sushi que había empezado. Y Dios lo honró. Y entonces su empresa empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y él no es un hombre que es un empresario que se dedica a hacer dinero. Como todo empresario que le va bien, pues hace dinero, pero él entiende, que Dios lo llamó a hacer lo que está haciendo. Dos, que el crecimiento de su trabajo no depende de él, sino de la gracia de Dios sobre él. Tres, todos los empleados habidos y por haber que puede alcanzar para Cristo, los alcanza y los lleva a la congregación. Entonces tú y yo lo que podemos notar en el caso de él de manera muy específica es que está reconciliando el ámbito empresarial con el reino de Dios. Él, en lo que está haciendo. Él como iglesia, él y su familia está haciendo un link, un vínculo de reconciliación entre el reino de Dios y el ámbito de los negocios. ¿Por qué? Porque alcanza almas para Cristo, número uno. Dos, porque utiliza muchos de sus recursos para bendecir a otros. Número tres, porque utiliza muchos de sus recursos para impulsar el reino de Dios. Entonces, esta empresa exitosa en Mazatlán está siendo utilizada por Dios para que sus propósitos se lleven a cabo. Básicamente lo que está sucediendo aquí es el cumplimiento de Colosenses capítulo 1 y Efesios capítulo 1, reconciliación de un ámbito de la esfera de la sociedad al reino de Dios. Lo mismo ocurre cuando un futbolista famoso, por ejemplo, que conoce a Cristo, reconoce su fe y la difunde desde su tribuna, desde la influencia que tiene, desde la popularidad que puede alcanzar y que utiliza los recursos que genera su profesión para hacer obras buenas en el mundo. Lo que está haciendo es que está llevando ese cristiano futbolista famoso el reino de Dios a ese lugar donde va. Son ejemplos de lo que este versículo está diciendo aquí. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, la última cosa que nosotros deberíamos pensar es que el propósito que Dios tiene para nosotros se tiene que enfrascar en el ámbito de la iglesia. No, no es en el ámbito de la iglesia. Es en el ámbito del reino de Dios, que es diferente.
La iglesia es la congregación de creyentes. El reino de Dios es todo. Donde haya un creyente sometido al reino de Dios, allí va el reino de Dios con él. Por eso la oración nuestra es: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la iglesia. No, así también en la tierra. Entonces es la tierra, en toda la tierra donde Dios se quiere mover. Entonces estos dos fragmentos nos muestran que a Dios le interesa, ¿verdad? Todas las cosas, no nada más las cosas de la iglesia, todas. A Dios le interesan las artes, la ciencia, la política, la empresa, todas las cosas le interesan a Dios. Y Dios puso a la iglesia a cargo de reconciliar todas esas cosas con Dios. Entonces, tú eres la iglesia o, y estás o estarás en algún momento en una posición estratégica donde Dios ya te puso o te va a poner, y tú de manera intencional vas a poder cumplir los propósitos que Dios tiene a través de ti en ese lugar. Llámale la empresa, una posición de gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, Dios quiere redimir tu campo laboral, tu área de trabajo, sea cual sea, y reconciliarlo con Dios. Lo va a hacer a través de ti, que estás allí o que estarás algún día allí. Imagínese que alguno de ustedes llega un día a tener una empresa muy fuerte. ¿Para qué te la va a dar Dios? A ver, nomás para que presumas tu dinero y tus logros. No, Dios te la va a dar para que tú extiendas su reino. Si Dios te permite destacar, crecer, avanzar mucho, de tal manera que tengas una influencia muy grande, ¿para qué te lo va a dar Dios? Nomás para que todo el mundo se tome fotos contigo cuando te van en un restaurante. Claro que no, para que puedas extender el reino de Dios. Por eso cada quien está donde está o va a estar donde va a estar. Entonces, hay posiciones que tú ocupas o que tú vas a ocupar un día en las que Dios te puede usar de una manera única y especial, solo a ti. Dios te va a usar de acuerdo a la posición estratégica donde Él mismo te ha colocado o donde Él mismo te va a colocar. Entonces tú estás en ese puesto que tienes. ¿Cuál es tu puesto? No, pues mi puesto aquí nomás es con unos niños de la escuela. Ahí donde tú estás, en ese puesto, en esa oficina, en esa posición, con esa gente donde estás, Dios te puso allí, en primer lugar, para alcanzarlos con el Evangelio y en segundo lugar, para generar avances para el reino de Dios a través de esa posición en la que estás y reconciliar ese campo laboral con el Señor. Eso es algo importante que tenemos que comprender. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿No los estoy perdiendo mucho? No, ok, seguimos. Miren, hay asignaciones específicas de parte de Dios que solo tú vas a poder cumplir porque tú estás allí y no otro. Hay gente que yo nunca voy a conocer y son íntimos tuyos. Pues a lo mejor yo no voy a ser llamado a alcanzarlos a ellos, pero tú sí, porque estás ahí. Entonces tú estás conectado con personas claves para llevar a cabo funciones claves y así generar avances para el reino de Dios. Dios no te puso allí donde tú estás para tu beneficio personal solamente. ¿Que tienes un beneficio personal? Sí, 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 pero no estás ahí solo para eso. Claro que Dios te quiere bendecir y te quiere beneficiar con esa posición, pero también estás allí para que Dios te use, no nada más para que hagas favores a tus amigos especiales, no. Dios te puso allí para que tú generes avance para su reino y Él te va a usar en base a tu posición estratégica. ¿Cuál sería el reto? Pues el reto sería que tú utilices tu posición estratégica ahí donde Dios te puso para la gloria de Dios y no solo para tu beneficio personal. O sea, no nada más es mi trabajo para que yo gane dinero. A lo mejor Dios me puso ahí también para generar avances para el reino de Dios de alguna forma. Por ejemplo, estaba leyendo el trabajo de Yagna.
Yo no sabía que Yagna había trabajado en una constructora como arquitecta, ¿no? Entonces imagínate que ya no está ahí, pero imagínate que estando allí hubiera sucedido una oportunidad que tuviera que ver con algo, que tuviera que ver con construcción en el reino de Dios. Que ya la iglesia de Mazatlán estuviera construyendo su edificio y que Yagna está allí como parte de una constructora que tiene la posibilidad quizá de apoyar de alguna o de otra forma para que esto se lleve a cabo. Pues estando ella ahí, hubiera sido un instrumento para reconciliar ese ámbito, esa empresa, ese lugar con un propósito de Dios, con el reino de Dios que tiene en un lugar. Ese es más o menos el concepto. Pregunto, ¿lo estoy explicando bien? O más o menos, o lo estoy perdiendo horrible. Ok, súper. Rosita, ¿estás levantando la mano o estás diciendo que ok? Que ok. Ah, ok, súper bien. ¿Y tú, Carla, estás levantando la mano o nomás te... No, me acordé que, para que no se me olvide, Elba, notes por ahí, que mi hijo se graduó de ingeniería civil acá en San Diego hace poquito, y le dije que lo que quería que, porque me dijo, te quiero regalar, que tía, mi abuelita, tanto me ayudaron, que esto y el otro. ¿Sabes qué? Quiero que me regales, le dije, que cuando mi iglesia se da la oportunidad de que vayamos a construir, nos dones tus servicios como ingeniero civil y no nos cobres por todas las cosas que pueda aportar un ingeniero civil. Ah, ok, en serio. Sí, pero es promesa. Sí, ama, está bien. Y entonces ya te lo Claro. digo. No, pues está genial de saberlo porque a lo mejor, no lo sé, ¿verdad? Pero a lo mejor de las tres congres quizá esta va a ser la primera tal vez que pueda lograr eso. Pero qué bueno de saberlo. Muy bien. Seguimos adelante entonces. ¿Alguna duda, aportación, ampliamiento de las cosas? ¿Ampliación? ¿No? ¿Todo bien? Ok, Yo, Eddie, a yo, ver, Eddie, algo rapidísimo. También me llama mucho la atención esto porque también como cuando nos vamos a terapia psicológica, ¿no? Y que eso también es como, es exactamente eso, como fusionar, digamos, ¿no? Que cómo Dios usa también a esas personas pues para poder crecer para ayudar. mentalmente, ¿no? Ajá, para ayudar, pues ajá, y pues ahí es como lo que dices del señor este del sushi, ¿no? Entonces, muchas personas, yo ya he escuchado muchos que son psicólogas ya espirituales, o sea, ya está entrando mucho Dios, o sea, ya no se van entre las ramas, ya están diciendo, por Dios estás aquí, estás por un propósito y te voy a ayudar porque ya no es como antes que estaba peleado la psicología con la espiritualidad, pues. Mm. Entonces eso es porque Dios lo está permitiendo. Entonces a Claro. mí me vino eso a la mente también. Gracias. Está muy bien esa aportación. De hecho, el concepto, ¿verdad?, de la personalidad, de la persona humana ha ido cambiando con el paso del tiempo precisamente por los aportes, porque la psicología no quería reconocer la parte espiritual del ser humano, nomás quería reconocer la parte biológica y la parte, pues, emocional, anímica o psíquica, ¿no? Pero ya han tenido que reconocer, porque no hay manera de negarlo, que hay una parte espiritual del ser humano que también necesita ser aceptada y atendida. Entonces, hay muchos psicólogos cristianos que están haciendo un trabajo increíble porque por un lado tienen las técnicas que tiene que ver con lo científico, pero por otro lado tienen también el conocimiento bíblico, doctrinal y el conocimiento de Dios para poder guiar a la gente en un proceso de sanidad integral y saludable. Porque hay psicólogos que al no ser cristianos, la manera que todo lo que aportan a veces confunde más a las personas, ¿no? Entonces, qué interesante es cuando el psicólogo tiene esa formación cristiana y puede de alguna manera ayudar de una manera integral a la persona. Y sí, tiene razón, Rosita. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que todo ese montón de psicólogos que son cristianos empezaron a reconciliar ese ámbito con el reino de Dios. Y está genial. Y así tiene que suceder en todas las áreas. Carla. Ay, perdón, ya rapidito, Porque, casual, ¿verdad? ¿cuál Casual. perdón? ¿Cuál perdón? Estamos cas- aprendiendo. Casual, Miriam Nenninger, mi mentora,
Ajá, Está dando, en septiembre empieza una certificación de coaching transformacional integrativo, que las bases son, sí, la ciencia, la psicología y la palabra de Dios. súper. Entonces empieza en septiembre, son 6 meses. Yo ya le dije que por el momento no puedo porque está casi $3,000, sale. Pero le estoy pidiendo a Dios que si es de Dios, que le ponga en su corazón que me lo regale o me lo deje a la mitad y a ver qué pasa. Claro. Claro, claro, pero fíjate que ese tipo de capacitaciones son precisamente las capacitaciones que te toca a ti ir tomando en el futuro. Obviamente, por ejemplo, vamos a pensar, el darte cuenta qué costoso es, entonces a ti te pone, por ejemplo, un asunto de que, ok, entonces yo me tengo que preparar para cuando llegue otra. ¿Y cómo me tengo que preparar? Número uno, ahorrar. Número dos, buscar patrocinadores. Etcétera, ¿no? Y de esa manera ir caminando en pos de que se vaya concretando en tu vida todo lo que Dios ya empezó. ¿Sale? Gracias. Seguimos entonces. Entonces aquí hay una pregunta, ¿no? La pregunta es, ¿dónde te ha puesto Dios para generar avances para su reino? A ver, ¿dónde? Entonces tú te tienes que contestar. Entonces, de todo esto aprendemos que, ojo, el reino de Dios avanza. ¿Cuándo avanza? Cuando el creyente rinde ante Dios su posición estratégica. Si el creyente no rinde ante Dios su posición estratégica, pues no pasa nada. Ahí está el creyente en esa posición, ahí está el creyente en ese puesto de gobierno, ahí está el creyente en esa empresa exitosa, ahí está el creyente en esa, pues ahí donde está, pero pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque aunque está ahí, no ha rendido ante Dios esa posición estratégica para que se cumpla el reino de Dios. Fíjense cómo dice Jesús que debemos orar. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces eso no nada más debe ser una oración, tiene que ser un objetivo en nuestro caminar y en nuestro funcionar como creyentes. A veces nos confundimos pensando que las oportunidades nos llegan porque tenemos suerte. Ay, qué suerte tuve que me salió esta oportunidad. O que llegamos a cierta oportunidad o a cierta posición porque nos esforzamos mucho. No, es que mi trabajo me ha costado y así lo decimos. O porque somos muy inteligentes y pues todo el mundo nos dice que somos muy inteligentes y muy brillantes y se nos olvida que es Dios el que abre las puertas o las cierra. A lo mejor hay gente que se ha esforzado más que tú o que es más brillante que tú y simple y sencillamente no va a tener la posición tan benéfica que Dios te va a dar a ti o te ha dado a ti ya a estas alturas. Entonces, pero cuando tú y yo aprendemos que la posición estratégica que tenemos es donde Dios decidió ponernos, pues ahí cambia mucho el sentido de las cosas. Cara, yo estoy aquí porque Dios aquí me quiso poner. Eso nos tiene que obligar a hacernos la pregunta, ¿y para qué me puso Dios aquí? Es como cuando de repente resulta que, pues que ya soy ciudadano americano, toda la vida era mexicano nada más, y sí estaba esa onda ahí, pues como una posibilidad, pero no era algo que se pudiera llegar a concretar algún día. Y de repente a mis 35 años resulta que soy ciudadano americano y que puedo emigrar a este país. Me revolucionó por completo porque eso llegó en un momento de mi vida donde mi vida ya estaba hecha, ya estaba caminando, ya estaba todo establecido en mi vida, no necesitaba otra cosa yo. Pero llega eso y empiezo a preguntarme, a ver, Dios, ¿para qué hiciste eso? Y mi primera respuesta, sí, ya sé, es para cuando me inviten a predicar en Estados Unidos yo pueda ir y no me hagan panchos en la pasada. Entonces Dios me mostró, eso es muy poquito respecto de lo que yo quiero hacer contigo. Wow. Y fueron algunos años tortuosos de no entender con claridad qué onda. Pero cuando tú entiendes, a ver, Dios me dio esto, me puso aquí con un propósito, entonces, en primer lugar, pues empezamos a desarrollar agradecimiento y decimos, Dios, gracias, ¿eh? Gracias por lo que me has dado.
Número dos, valoramos esa posición donde Dios nos ha puesto que otros anhelarían tener y tú la tienes. Señor, de verdad que eh, valoro y agradezco lo que me has dado. Y en tercer lugar, tratamos de descubrir de qué manera, desde donde uno está, podría generar avances para el reino de Dios. Entonces, ese es el reto. A lo mejor no estás donde Dios te va a poner, pero cuando te ponga, entonces hazte las preguntas. Ok, todo esto que acabamos de revisar aquí es el concepto, la filosofía de lo que estamos hablando. Todo esto que platicamos lo fundamentamos con la Biblia y dijimos muchas cosas y pusimos muchos ejemplos. No sé qué hice, puse un cuadrillo. ¿Ustedes ven ese cuadro verde? Ah, ok, nomás aquí me está apareciendo a mí entonces. Fue un errorcillo ahí que cometí. A ver, no. Voy a dejar de compartir pantalla para que se quite y luego ya vuelvo. Ok. Ok, entonces todo esto es la filosofía de lo que venimos revisando. Ahora vamos a revisar todo este contexto o este concepto, más bien dicho. Vamos a revisar este concepto en la historia de la reina Esther. En el caso de la reina Esther, no había duda de que Dios la puso en ese lugar. Fue Dios quien la puso en esa posición de reina. Dios la puso allí. ¿Y por qué no había dudas de que fue Dios? Pues por toda su condición y todos sus fundamentos soberanos, ¿no? Es una inmigrante, es una huérfana que llega a ser reina de un país extraño. O sea, eso solo Dios lo puede hacer. Y hubiera sido imposible que ella lo hubiera podido conseguir con sus propios recursos en circunstancias normales. Tenía que ser Dios por una razón. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios proveyó el cuidado y la guianza que ella necesitaba cuando quedó huérfana. Fue Mardoqueo, su primo, su tío, que la acompañó, la adoptó como hija y la formó. Y luego en su momento, Dios mismo generó las circunstancias políticas para que ella llegara al palacio real. ¿Cuáles eran las circunstancias políticas? Tú recordarás que este hombre, este rey Asuero, narcisista a más no poder, queriendo presumir a su mujer con todos sus sátrapas y todos sus gobernadores de la corte y queriendo de alguna manera pues presumir a su mujer y su mujer con esa actitud de no, 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 yo no soy un objeto, a mí no me vas a... Ella se resiste y no quiere ir y entonces lo deja en vergüenza delante de todos. Entonces ella es destituida como reina. Fue una circunstancia, fue una coyuntura histórica. Eso pudo haber sucedido en cualquier momento y Esther no tener la edad, no estar viviendo ahí, etcétera. Pero todo coincide perfectamente, era una coyuntura histórica. Se da el fenómeno político, se da que Esther tiene la edad para entrar a ser candidata en ese certamen de belleza en el cual ella fue elegida. Se da que tiene toda una formación espiritual por parte de Mardoqueo. Todo coincide, no es casualidad, es la agenda que Dios lleva. Entonces, definitivamente fue Dios quien la colocó en esa posición estratégica. Y fíjate lo que dice el versículo 17 del capítulo 2 de Esther. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, porque fueron muchas mujeres las que desfilaron, pero, pero el rey amó más a Esther. Y ella halló más gracia y benevolencia que todas las demás vírgenes delante del rey, quien puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Órales. Entonces estos versículos nos dejan ver que había más mujeres, pero el rey amó más a Esther. No dice que Esther era la más hermosa, eso no dice. Dice que ella halló más gracia y benevolencia. A lo mejor había mujeres más atractivas, ¿verdad?
pero ella halló más gracia y benevolencia. A lo mejor todas tenían gracia, pero ella tenía más gracia. Entonces esto fue un asunto que hizo Dios. Entonces, ¿quién puso en ella toda esa gracia, toda esa benevolencia y todo ese favor? Pues definitivamente fue Dios. ¿Sale? Y entonces, así, en un abrir y cerrar de ojos, ahora ella está en esa posición de reina, siendo una inmigrante judía, deportada, y ahora es la reina del imperio más importante de su tiempo. Obviamente ella no lo hizo. Tuvo que haberlo hecho Dios para ella con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? Que se diera sus baños en leche de burra para tener la piel más curada. O sea, ¿cuál era el objetivo? Que tuviera sirvientas y que le hicieran. No, el objetivo era que pudiera salvar a su pueblo de ser exterminado en un día. Entonces te das cuenta cómo Esther está en una posición estratégica. Y ahora vienen las preguntas a nosotros. ¿En qué posición de privilegio estás tú? ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿Con quién, cómo y cuándo Dios te dio esa gracia para que tú obtuvieras esa posición estratégica? Y luego la pregunta, ¿no? ¿Has pensado que fue tu habilidad la que te puso allí? ¿O estás convencido que fue Dios quien abrió esas puertas? O sea, son preguntas importantes que tenemos que hacernos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de rendir la posición estratégica, ¿no? Ok, ese es el primer paso, rendir a los pies de Cristo la posición estratégica en la que el Señor te ha puesto, reconocer que fue Dios quien te colocó ahí con un propósito. Agradécele que quizá estás en una posición que otros anhelarían tener. Agradécele a Dios. Esther no llegó al palacio real solamente para vivir rodeada de lujos y placeres. Claro que no. Ella llegó ahí para cumplir una misión específica de parte de Dios. Ahora Esther tenía que descubrir esa misión. Seguramente todo sucedió tan rápido en la mente de Esther, porque así sucede, ¿no? De repente, pues, mientras estás viviendo, se te hace largo el camino, pero de repente cuando ya estás ahí dices, ah, caray, qué rápido, no puede ser. Bueno, seguramente todo sucedió tan rápido en la mente de Esther, más rápido de lo que ella podía procesar. Seguramente todavía estaba aturdida en medio de tantos acontecimientos en su vida. El desarraigo de su nación fue llevada a otro país, a otra cultura, con otro idioma, otra manera de comer y de vivir. La pérdida de sus padres, lo cual no es grato. Y ahora es la reina de todo el imperio, no, hombre. Parece que nada tiene que ver una cosa con la otra, pero en la mente de Dios tiene todo que ver. Un día, Esther comprendió que no había obtenido esa posición únicamente para su propio placer, sino para cumplir un propósito eterno de parte de Dios. ¿Cuál era? Preservar a su nación, de la cual un día nacería Cristo Jesús. Qué impresionante. Entonces, resulta que todo su pueblo corría un peligro grave, podían ser exterminados, se había autorizado y firmado un genocidio donde todos los judíos del reino iban a ser exterminados. Y pues, ¿quién podía hacer algo? ¿Quién estaba tan cerca del rey como para intervenir? ¿Quién estaba en una posición tan estratégica como para hacer algo? Pues solamente ella. Que hubiera habido alguien que tenía más conocimientos y más capacidad que ella, sí, pero no estaban ahí. Entonces, ¿qué podía lograr el más capaz sin estar ahí? Nada. Entonces, la clave era la posición estratégica. ¿Sale? La clave era la posición estratégica.
Y aquí hay algo muy interesante que vamos a abordar. Su primo Mardoqueo, que la había adoptado como su hija cuando sus padres murieron, le dijo lo siguiente. Checa el dato. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, ¿eh? O sea, no pienses que porque eres la reina, porque vives en el palacio, a ti ahí te vas a librar. Porque si callas absolutamente en este tiempo, fíjate la fe inquebrantable de Mardoqueo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Tampoco te me creas la última Coca-Cola en el desierto. Pero le dice, pero tú y la casa de tu padre pereceréis si no haces nada. Ese es el contexto. Si te quedas callada, tú te vas a morir también junto con todos. Pero aquí está la pregunta del millón. ¿Y qué tal si para esta hora has llegado al reino? ¿Y qué tal si por eso eres reina? Para salvar a la nación. ¿Qué tal? O sea, no estás en esa posición nomás por guapa, estás en esa posición porque hay un propósito más allá que ese. Entonces, familia, ojo aquí. A veces necesitamos de alguien que nos traiga la conciencia de que debemos actuar en cierta cosa. Porque a veces estamos tan aturdidos por los acontecimientos, tan perdidos en medio de tantas cosas pasando en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras finanzas, nuestra salud, nuestra vida. Estamos tan aturdidos por tanto ruido en el ambiente y en la vida que necesitamos que alguien nos traiga a la conciencia de que hay algo que tenemos que hacer. Para Esther, ese alguien fue Mardoqueo. Necesitamos a alguien que nos haga entender que no nos podemos quedar de brazos cruzados mientras que algo horrible está sucediendo y nosotros tenemos algo que aportar. A veces necesitamos de alguien que nos haga comprender que en esa posición estratégica en la que estamos es precisamente en la que tú y yo podemos actuar en favor del avance del reino de Dios. Y eso es lo que hizo Mardoqueo con Esther. Él le dice, mira, como judía, a ti también te puede alcanzar la desgracia, ¿eh? Capaz que alguien aquí mismo ahí te agarra dormida y te mata. A ti también te puede pasar. Además le dice, si tú no haces nada, la fe inquebrantable de Mardoqueo, de seguro Dios va a traer liberación de otra parte. Pero, ¿qué tal si para este momento, precisamente para este momento, Dios te puso en esa posición? Esa pregunta fue contundente para la vida de Esther. Entonces, la posición estratégica en la que nos desenvolvemos tú y yo no es para nuestro beneficio personal solamente, sino para provocar avances para el reino de Dios. Sin embargo, a veces necesitamos un Mardoqueo, ¿no? Alguien que nos haga entrar en conciencia respecto del poder de nuestra posición estratégica. Y Dios usó a Mardoqueo para hablar a Esther. Y a raíz de estas palabras, Esther, que estaba como adormecida, como aturdida, como anestesiada con lo que estaba pasando, simplemente fue impulsada a la acción. Y ahora vamos a tu caso personal. ¿Ya entendiste que esa posición estratégica en la que estás, Dios la puede usar para su gloria y su honra y para generar avances y progreso para el reino de Dios? ¿Estás consciente, verdad, del poder que tiene tu posición estratégica? Y algunas personas podrían pensar, pues, ¿cuál posición estratégica si yo nomás tengo aquí este changarro? Ahí en ese changarro tú tienes influencia sobre gente que otros no tienen. Entonces, ¿para qué te puso Dios precisamente ahí donde estás? Entonces tengo unos ejemplos aquí. Había una chica que trabajaba en una agencia de renta de autos cuando yo era pastor ahí en Caléxico. Era mi oveja por un tiempo. Ella me dijo, en lo que pueda ayudar, pastor, en cuanto a la renta de autos para su ministerio, solo dígame. Así me lo dijo. Y curiosamente, cuando yo dejé la iglesia de Caléxico, quise retomar mi antigua vida. ¿Cuál era mi antigua vida? Ser pastor en Mazatlán y viajar a todos los lugares donde me invitaran a predicar o a cantar o a ejercer mi ministerio. Entonces yo estaba ya como listo para volver a hacer lo mismo que hacía antes, ¿no? Y cada vez que tenía que rentar un auto en cualquier lugar de los Estados Unidos,
cada vez que tenía que rentar un auto en un viaje ministerial, lo conseguía casi a la mitad de precio por su ayuda. Siempre. Ella me pasó su número como de socio de la empresa esa, en Hertz estaba, y ella estaba rindiendo básicamente su posición estratégica para el servicio a Dios. Y me dijo esto literal, y aquí lo capturé: yo no puedo ir a predicar, pero sí puedo hacer que su renta de auto sea más baja para que usted vaya a predicar. ¿Qué es eso? Es rendir tu posición estratégica para que la obra de Dios se lleve a cabo. No sé cuántas veces utilicé ese favor mientras ella estuvo dentro de esa empresa para ir a ministrar a lugares y llevar el evangelio en lugares. Entonces, desde la perspectiva de todo lo que hemos aprendido en este curso, por ejemplo, ¿qué opinas de lo que hizo Eduardo Verástegui a través de la película Sound of Freedom? Estás hablando de un católico que es actor, productor, cineasta, por decirlo así, y utiliza su posición estratégica para difundir un mensaje que tiene un impacto poderosísimo en un momento específico. ¿Sí vieron la película de Sound of Freedom o no? ¿Saben de lo que estoy hablando, no? Ahora, la pregunta sería, ¿crees que Dios usó a él para generar algo en el mundo? ¿Puedes percibir cómo sus talentos naturales, sus valores centrales, su historia y su posición estratégica, todo se combinó para que se llevara a cabo ese filme? Ahora, estoy utilizando ejemplos o este ejemplo porque es bien fácil identificar todo lo que hemos venido hablando clase por clase por clase por clase por clase y aterrizado en una persona específica. Pero antes que él, no sé si se acuerdan cuando Mel Gibson hizo La Pasión de Cristo. O sea, haz de cuenta que ese hombre evangelizó al mundo entero en un periodo de tiempo a través de esa peli. Es lo mismo. Fueron sus dones naturales, sus valores centrales, su historia, su posición estratégica, todo combinado para que se llevara a cabo un proyecto de Dios. Ahora, no sé si te viene algún otro ejemplo a la mente que pudieras compartir el día de hoy, pero aquí la pregunta es, ¿en qué posición te ha puesto Dios? Número dos, ¿lo estás usando nomás para tu placer o tu beneficio o estás buscando que desde esa posición el reino de Dios se esté estableciendo y sea glorificado Él? Ahora, a lo mejor algunos de ustedes pueden decir, ay, ¿qué posición estratégica tengo yo? Pues a lo mejor según tú no es muy estratégica, pero hay definitivamente personas a quien tú contactas de donde tú estás que otros no van a contactar, por un lado. Y por otro, a lo mejor un día Dios te va a poner en una posición estratégica con más influencia que la que tienes ahora. Cuando llegue ese día, entonces tú pregúntate y acuérdate de lo que estamos hablando aquí. Ese día que seas jefa o jefe de más gente de la que jamás pensaste, acuérdate de lo que estamos hablando aquí. Ese día que pasen por tus manos más recursos de lo que jamás soñaste, acuérdate de lo que estamos hablando aquí. Ese día que de repente Dios te permita conocer a esa persona influyente, poderosa, acuérdate de lo que estamos hablando aquí. Porque esa es tu posición estratégica. ¿Sale? Conclusión. Familia, no todos los propósitos de Dios son ministeriales, eso lo tenemos que entender. No todos los propósitos de Dios son de liderazgo, eso lo tenemos que entender. Pero siempre los propósitos de Dios tienen que ver con establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Acuérdate, la iglesia está incluida en el reino de Dios, pero el reino de Dios no se limita a la iglesia. El reino de Dios va más allá de la iglesia. Entonces quizá tú no eres o no vas a ser un pastor o un misionero que planta iglesias, pero a lo mejor tú ejerces un ministerio en tu campo de trabajo, ahí donde tú estás. Ojo aquí, tu trabajo es tu ministerio. Y desde allí tú puedes generar avances en cuanto a establecer el reino de Dios aquí en la tierra.
Muy bien. Normita, ¿qué nos puedes decir? ¿Con qué te quedas, Normita? ¿Qué te dejó la clase de hoy? Y el curso, de una vez. Cuéntanos. Listo. Listo. Pues un chorro de información, mucha bendición. Creo que hay confirmación en lo que Dios quiere para mí. Y híjole, voy a poner a chillar ya. No importa. No nos molestaría. Este, Creo que yo no lo había visto así, ¿no? Pero Dios me ha utilizado de muchas maneras. Yo tengo mucho tiempo trabajando para un doctor en la oficina y siempre mi anhelo era pues servir más en la iglesia, buscar más de Dios. Y yo no me he dado cuenta hasta qué punto Dios me está usando en mi trabajo, como con los pacientes, cuando hablo con ellos por teléfono, cuando les doy una palabra, este, al estar yo entrenando gente nueva y de repente hablarles de Dios, que ellos han atrevido a hablar conmigo de sus cosas personales, así como si nada, sin conocerlos. El entrenamiento dura cuando mucho 8 semanas y de repente yo empiezo a dar mi testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida desde que yo acepté a Dios. Lo que escribí hace rato era antes de leer yo la clase. Entonces, Dios me ha usado ahí de alguna manera y le digo, Dios, ¿cuánto tiempo más voy a seguir aquí? ¿Cuánto ya tengo desde el 2010 ahí? Y yo sé y me confirma que Dios, por alguna razón, Él me dio el trabajo porque cuando yo fui a la entrevista, honestamente, yo no quería trabajar. Yo no quería, yo le decía, no, yo quiero ser ama de casa, yo quiero dedicarme a mis hijos porque ya tenía mucho tiempo trabajando. Y esa vez que fuimos a la entrevista, duramos 2 horas para que nos entrevistaran. Y al final de cuentas me quedé yo con el trabajo. Nos hicieron esperar allí bastante tiempo. Entonces, estoy más que agradecida con Dios porque Él me ha puesto en ese lugar, me ha confirmado que tengo esos dones que para mí eran algo natural, o sea, trabajar, hacer mis labores diarias, pero en realidad es Dios quien me ha dado esos dones, quien me ha puesto en ese lugar con las personas correctas. A lo mejor he sentido que no tengo muchas habilidades, muchos dones, pero es confirmación de Dios en esta clase, en este discipulado, de que Dios está conmigo y siempre Ujú. ha estado conmigo y creo Así es. que así va a ser. Así va a ser, así ha sido y así es en este momento también, Normita. Claro que sí. Muchas gracias. Me da mucho gusto escuchar que todo eso has podido captar. Carmi, ¿con qué te quedas tú? ¿Qué te deja el curso? ¿Qué puedes aportar de la clase de hoy, etcétera? Dinos algo. Buenas tardes. Pues triste porque ya se termina hoy. No, sí, hoy se acabó, ya sé. Y la verdad, bien bendecida porque, pues primero que nada, el escuchar los testimonios de cada uno de mis compañeros, la verdad es que, wow, o sea, yo estoy sorprendida y bien ministrada y bien bendecida al escucharlos. Este, eh, el ir adquiriendo más seguridad en el que usted nos ponga a participar, bueno, a mí me ha dado más seguridad, porque sí me daba como penita o me daba el hablar ya como que en público. Entonces sí, ya quiero un poquito más de seguridad ya, eh, el ir descubriendo ya mis dones, el que seamos iniciadores o seamos eslabones, eh, sí tener la seguridad de que Dios nos escogió con un propósito importante. Mm. Al hacer mi tarea de los fundamentos soberanos se activaron muchas cosas que estaban dormidas en el olvido. Reviví mi infancia, momentos tristes que tuve sin Dios
y lo que hoy soy en Dios y pues lo que quiero seguir aprendiendo, seguir aplicando todo este conocimiento para mi vida y para compartirla también. Súper bien, pues genial, son puras buenas noticias que nos has dado, mi querida Carmi, gracias. Pues nomás nos faltas tú, Fabi. ¿Con qué te quedas de la clase de hoy? ¿Qué te aportó? Y en general el curso que te deja. Cerramos con tu comentario. Ok, buenas noches. Aquí ando como que estoy, no estoy, ¿verdad? Pues mire, a mí me ha dejado cosas, muy, muy buenas en cuanto, mucho se podría decir en cuanto a cómo saber estar atenta a las señales o indicaciones de cumplir mi propósito para el reino de Dios. Quizás no precisamente en la iglesia, aunque hoy en día estoy sirviendo en el ministerio infantil, ¿no? Y la verdad estoy súper a gusto, pero estoy pues con un corazón dispuesto, ¿no? A la primer señal de Dios. Si Él me cree que puedo honrarlo y servirle en algún otro ministerio, pues estoy dispuesta a seguirle, ¿no? Ujú. Eh, pero ahora entiendo con lo del curso que en base a la posición estratégica de dónde me quiso poner Dios en determinado lugar, en determinado grupo de personas como lo estoy ahora, siento que quizá eh, un propósito se me vino a la mente así súper bien, que uno de los propósitos, porque los propósitos se van moviendo conforme la línea del tiempo, ¿no? Y creo que este propósito de un tiempo para acá, pues ha sido traer a mi familia a la iglesia, que es mi principal ministerio, como lo dije, y siento una gran satisfacción porque siento que este ha sido el propósito más importante y estoy más que nada dispuesta a dejarme guiar a donde Él me quiera llevar y así pueda ser de grande bendición para el reino de Dios. Dice, así como le sucedió a Esther, siento que por algo Dios me ha colocado hoy en el lugar donde estoy, rodeada de la gente que ahora estoy, porque Él tiene un propósito en mente para mí, ¿no? Y se entiendo ahora que rescatar a mi familia de la situación en la que nos encontrábamos hace un tiempo, pues ha sido lo principal que ha sido, siento así como que ese es el principal propósito, no rescatar a mi familia de la situación en la que estábamos y que pues eh, puedo acercarme cada vez más a Él. Yo sé que Él va, ahorita con la preparación que tengo en Cristo, Él me va a ir guiando para que pueda ir tomando el camino y guiándome según su propósito. La verdad que como lo dije una y lo digo mil veces y en mis oraciones de que estoy dispuesta a servirle a donde Él me quiera llevar y pues puede usarme para su honra y gloria. Y pues este curso me deja pues muy claro el panorama, ¿no? Y me hace ser ahora sí que materia dispuesta al 100% para que él, o sea, le pertenezco 100% y él pueda hacer de mi vida lo que él desee. Amén, súper bien. Gracias, muy amable, Fabi. Gracias por lo que has aportado. Familia, les quiero decir que hay otros cursos, o sea, yo ya no doy otros cursos ahorita. Pero, por ejemplo, en Mexicali hay dos cursos más que quiero que se den. Uno se llama Mi experiencia con Dios y el otro se llama La mente de Cristo. Estos dos cursos tienen el mismo formato que uso yo en mis cursos, el mismo patrón en el que la gente estudia sola con su libro en su casa y una vez a la semana se revisa lo que se estudia en la casa. La diferencia entre estos cursos que han tomado conmigo y esos es que el rigor académico y el volumen de lo que hay que estudiar es mayor. Pero la razón por la que yo quiero meter esos cursos es porque quiero llevar a las iglesias al punto de llegar a un seminario teológico que se llama INSTE, Seminario Teológico por Extensión o Instituto Teológico por Extensión. Entonces, allí también, pues es el mismo sistema de que tú estudias solo con tu libro, una vez a la semana te reúnes con el grupo a repasar lo que vieron, así igual, pero igual, el volumen es mucho más, el rigor académico es mucho más. No podríamos poner Insta así nomás de la noche a la mañana porque
porque mucha gente no tiene hábitos de lectura, no tiene capacidad de lectura de comprensión, etcétera. Con todo esto, lo que quiero decirles es, no se estanquen, sigan aprendiendo, sigan creciendo. ¿Sale? Aquí en Amor y Libertad Valle Imperial y en Amor y Libertad Mexicali, lamentablemente hasta aquí voy. En Mazatlán tienen la gran ventaja de que hay muchos cursos más que se imparten, muchos más maestros más que dan. Lamentablemente no los dan mucho en online, pero bueno, los que están allá en Mazatlán, aprovéchenlo. Y si alguno de ustedes dice, oye, no, pues yo quiero llevar esta bendición, alguien allá en Mazatlán, no sé, a ver quién está, mi Eric, el Yagna, también el Marquitos o Fabiola, a ver, yo creo que yo puedo dar alguno de los cursos. Y porque a lo mejor hay personas que les costaría trabajo trasladarse hasta la iglesia para la clase. Y está re bien así, cada quien en su casa y todo, ¿a poco no? Sí está padre, ¿no? O se les hace así como medio chafa que sea así por Zoom y todo eso, ¿no? A mí sí Yo- me gusta mucho así. Sí, pues sí, la verdad, a mí también. La verdad, yo descubrí algo que jamás me hubiera imaginado y me ha encantado. Bueno, familia, es todo por ahora. Un placer estar con ustedes todo este tiempo. Que Dios les bendiga y les guarde. Déjenme hacer una oración por ustedes y los dejo en libertad, ¿sale? Padre, te doy muchas gracias por esta oportunidad que me has dado de poder estar con mis hermanos en este curso de instrumento en sus manos. Yo creo que a estas alturas hemos sido tan edificados y tan bendecidos con esto que hemos aprendido. Estamos listos para lo que tú quieres hacer. Permítenos tener la disposición, la apertura para poder seguirte, para poder caminar contigo, para poder lograr el siguiente paso para dar que tú esperas de nosotros. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, te pido que los sigas guiando y dirigiendo y úsalos para tu gloria y tu honra donde quiera que estén. En el nombre de Jesús te lo ruego. Y todos decimos, amén. Muy bien, pues buenas noches.